16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 18 de julio 2021, Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. En el primer punto meditamos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Respecto al domingo pasado, el enfoque del Evangelio de hoy pasa de la figura del misionario a la del pastor. Esta hermosa progresión que, entre otras cosas, refleja cómo nace y se desarrolla, de hecho, una comunidad cristiana, no fue intencionada por Marcos al escribir su Evangelio, pero ciertamente fue entendida por la Iglesia al preparar la liturgia de la palabra de hoy. El Evangelio de hoy presenta varias ideas distribuidas a lo largo de un viaje de traslado de Jesús de una orilla a otra del mar de Galilea. Es una escena sencilla y sugerente, sobre todo si imaginamos que tuvo lugar en esta misma temporada en la que estamos comentando, es decir, en el calor del verano. De regreso de su misión por las aldeas circundantes, el domingo anterior, los apóstoles se reúnen alrededor de Jesús para contarle todo lo que habían hecho y enseñado. La primera relación misionera en la Iglesia. Señor Jesús, danos la gracia de saber comenzar nuestra preparación para la vida apostólica con la oración, con un encuentro contigo, y luego de saber confrontarnos contigo en la oración para saber si lo estamos haciendo bien, tanto en los gestos como en las palabras, y saber cómo mejorar el anuncio del Evangelio, contando con la eficacia de tu presencia amorosa que da vida y salud. En el segundo punto meditamos. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Tenían que estar felices, pero también muy cansados, porque Jesús los invita a ir con él a un lugar solitario para descansar un rato. Aquí se abre un vistazo sobre las condiciones en las que vivía Jesús en aquellos tiempos. De hecho, había una gran multitud que iba y venía y ya no tenían ni siquiera el tiempo para comer. Espíritu Santo, enséñanos a encontrar el modo para descansar después de un intenso trabajo de evangelización en el silencio junto contigo en la oración, para reparar nuestras fuerzas y prepararnos mejor con nuevo entusiasmo para continuar nuestra misión con la fuerza de tu amor. En el tercer punto meditamos. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Al llegar en bote a la orilla opuesta del lago, se vieron precedidos por la multitud que había intuido sus intenciones. No es de extrañar que las multitudes a pie lleguen antes que los apóstoles en la barca. Basta pensar que ya empezaron a descansar en medio del lago, remando lentamente o deteniéndose unas horas para pescar. Cualquiera que haya cruzado el mar de Galilea con buen tiempo sabe lo natural que debe haber sido esto para las personas que están cansadas y que desean la calma. Al ver a la multitud que lo espera, Jesús no se irrita por el descanso desaparecido, sino que reanuda tranquilamente la enseñanza a la gente. De estos diversos momentos e ideas, la liturgia se centra en uno en relación con el cual lee el resto del episodio. Es el momento ambientado de manera estupenda con las palabras: al llegar vio mucha multitud y se conmovió por ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Otros traducen a enseñar con calma. Esto es lo que se quiere decir cuando se dice que la tradición no es más que la escritura leída en la iglesia y por la iglesia. La liturgia de hoy no añade algo más o ajeno a la palabra de Dios, sino que la actualiza, la sitúa en un contexto y así la ilumina con nueva luz y la hace más concreta. Es como partir el pan
de la palabra para repartirla entre las multitudes. Leída desde este ángulo litúrgico, toda la palabra de Dios hoy se nos aparece como un discurso dirigido a los pastores y sobre los pastores, pero de tal manera que sea escuchado y beneficie también a las ovejas. El discurso a los pastores comienza con las palabras de Jeremías en la primera lectura y comienza en un tono más bien amenazador. Ay de los pastores que destruyen y dispersan al rebaño de mi prado. Ustedes han esparcido mis ovejas y no se han preocupado. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. Estas últimas palabras se refieren claramente a la escena evangélica de Jesús, el pastor prometido en Jeremías, que se preocupa por las ovejas. Estamos así en la parte positiva del discurso a los pastores que tienen en su centro la acción ejemplar de Jesús. Podríamos decir que hoy estamos llamados a estudiar la pastoral de Jesús. Esta pastoral tiene dos momentos fundamentales: el cuidado de las multitudes y el cuidado de los futuros pastores. Jesús se nos aparece en este evangelio como un obispo ideal que de buena gana y por mucho tiempo por separado con su clero, sin olvidar sin embargo ni por un solo momento al resto de su rebaño, sino dispuesto a dejarlo todo para correr a su encuentro. Las primeras palabras del pasaje del Evangelio nos muestran a Jesús que se va con sus discípulos para descansar y orar juntos. Estamos al comienzo de un tramo del Evangelio que transcurre entre la salida de Galilea y el viaje a Jerusalén, tramo en el que Jesús pasa casi todo su tiempo formando un grupo de discípulos que deben ser, tras su muerte, los animadores y pastores de la comunidad. Al hacerlo así, Él no abandona a la gente para cultivar una élite, no se desprende de las masas, solo los atiende de manera diferente, provee al futuro del reino. Hoy diríamos, se preocupa del porvenir de la Iglesia. Por lo tanto, exquisitamente pastor aquí también es princeps pastorum, como lo llamará San Pedro, es decir, pastor de pastores. En esta formación de los futuros jefes de las comunidades, Jesús alterna la acción, el envío en misión y la contemplación, el contacto con las multitudes y la soledad con Él. En esta última, los educa para la oración. Es en uno de estos momentos cuando enseña a los discípulos el Padre Nuestro y los instruye sobre los misterios del reino. Jesús no trata a sus sacerdotes como colaboradores externos ni como subordinados, sino como amigos. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que les he llamado amigos. Así, poco a poco les quita el alma innata del asalariado y crea en ellos el alma del pastor, del que está dispuesto a ofrecer su vida por las ovejas y por el reino. La escena Jesús y los apóstoles es reemplazada bruscamente por la escena Jesús y las multitudes en la segunda parte del Evangelio. ¿Cómo se comporta Jesús con las multitudes que lo precedieron más allá del lago? No como un manager, un estricto observador de sus horas de trabajo y un celoso guardián de su privacidad, ni siquiera como alguien que siempre está en la cátedra. La primera reacción es de hecho la conmoción, es decir, algo que invierte todo el ser de aquella gente, no solo su mente o su alma. La frase de Marcos, se conmovió por ellos porque eran como ovejas sin pastor, solo puede explicarse como un eco indirecto de una exclamación de simpatía y de compasión que Jesús dejó escapar al ver llegar de todos lados a esa gente vestida con harapos, con el rostro quemado por el sol y el cansancio. La frase delata un sentido de infinita ternura y recuerda la otra frase de Jesús: siento compasión por esta multitud porque llevan 3 días detrás de mí y no tienen qué comer. Esta gente no ha venido porque se hayan saciado de pan como ocurre en otras circunstancias, es decir, por motivos interesados y toscos. La multitud de los panes, la multiplicación de los panes es después, no antes de este episodio. Ella vino porque no tienen a quién acudir y de repente encontró a alguien que no la desprecia, sino que le da una esperanza. Religiosamente son personas al margen de la ley que no saben o no pueden observar.
Los fariseos y los escribas los llaman con desprecio hombres de la tierra. Políticamente solo se les recuerda para pedirles impuestos y contribuciones, o como hacían los fanáticos, para enrolarlos en movimientos de revuelta destinados a masacre. El espectáculo, según lo que sabemos de las condiciones sociales y económicas de la época de la población rural de Palestina, debía haber sido verdaderamente lamentable. Jesús se conmueve ante su humanidad humillada y ofendida, y más aún ante su necesidad y su expectativa del reino de Dios. Es instructivo para nosotros aprender del Evangelio que ante este proletariado andrajoso, como lo ha definido la historiografía marxista, Jesús no hace incendiarios discursos de revuelta social, sino que comienza a enseñarles muchas cosas, ciertamente, cosas relativas al reino, qué era el reino de Dios, qué tenían que hacer para entrar, quiénes en él fueron los primeros. Jesús los instruye, los eleva, los hace hombres precisamente mediante la fe. No pospone el discurso sobre el reino hasta que tengan el estómago lleno. La multiplicación de los panes sigue inmediatamente en el Evangelio al episodio de hoy, pero lo sigue, no lo precede. Es la recompensa para quienes primero buscaron el reino de Dios y su justicia, no la condición sine qua non para poder buscarlo. Hay mucho que reflexionar sobre esto. Quizás algunos de nuestros discursos sobre la evangelización y la promoción humana necesiten enderezarse para que sean más coherentes con la lógica del Evangelio. El de hoy es un discurso dirigido a los pastores para que puedan escuchar a las ovejas. De hecho, hay varias cosas en esta liturgia que se dirigen específicamente a ellos. Se dice que las multitudes buscan, incluso persiguen a Jesús. Y esto nos recuerda que las ovejas de la Iglesia no siempre deben esperar pasivamente a que alguien las busque, las tome, las solicite, con la impresión de pedir a ellos cada vez la limosna de su tiempo o algo más. El buen pastor va en busca de las ovejas, pero también las buenas ovejas deben ir en busca del pastor, no buscarlo solo cuando sea necesario bendecir un cuerpo o celebrar una boda, buscar y ofrecerse. En efecto, nadie, ni siquiera el Papa, es puramente pastor en la Iglesia, y no también oveja, y nadie es solo oveja, y no también pastor, pues es responsable de alguna manera de sus hermanos y del reino. ¿Por qué entonces dejar a su pastor tantas veces en el aislamiento moral y físico? Salvo para reprocharle que no hace lo suficiente por los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, o por ir siempre con las mismas personas. Muchas comunidades cristianas florecerían nuevamente si tuvieran un mayor contacto y un intercambio más vivo entre el clero y los laicos, y cada uno pudiera experimentar la alegría de usar su propio carisma, grande o pequeño, para los demás. Otra cosa para las ovejas está contenida en el hermoso salmo responsorial, y es la confianza ilimitada que deben sentir con Jesús pastor, buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, tu bastón y tu cayado me dan seguridad. Preparas una mesa frente a mí. Aquí ahora el pastor realmente prepara una mesa frente a nosotros, la mesa de su cuerpo y de su sangre. También nosotros podemos decir con el salmista: mi copa rebosa de felicidad y de gracia. María, Madre de Misericordia, danos el celo apostólico, para que, llenos de compasión, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros pecadores, por tu intercesión, con humildad, paciencia y perseverancia, estemos dispuestos a enseñar a los demás el camino hacia el Padre, que es tu Hijo Jesucristo. Amén.